pero de los interinitos que contratan de vez en esto de un momento a otro, busquen gente que sabe y que conoce y que tiene experiencia. Bueno, pero como si ustedes lo que les interesa es ganar el curso, váyanse con los que se acaban de graduar y estudian con ellos. Pues yo quiero decirles que realmente, bueno, quiero felicitarlos, no les fue mal en el examen conmigo. Esta es sección H, licenciado. H. 15 alumnos de la sección H. 15 alumnos. Fíjense ustedes. Hasta se me pone la piel como que fuera de gallina, erizo. 15 alumnos de la sección H. Los felicito. Ganaron consola. Imagínense. Quiere decir que vamos muy bien. Vamos a ver, fíjense. Se examinaron 151, aprobaron 145, perdieron 6. Posiblemente se me examinan de 3 a 4 en el extemporáneo que lo voy a practicar este viernes en 8. Al terminar la cátedra, yo les doy sus notas. Yo ya califiqué todas las secciones que tengo. Lo que sí quiero, y se van a recordar de mí, es que no pueden testar. El testado se utiliza como aspectos de carácter principalmente literarios o principalmente, más que todo, en escrituras públicas, en documentos públicos que facciona el notario. Se escribe, por ejemplo, Guatemala, feliz que tú zaras, pero no es Guatemala. Entonces la palabra es la ciudad, feliz que tú zaras. Si la palabra no es Guatemala, a esa palabra se le pone una línea encima, Guatemala. Perfecto. Al terminar el párrafo, entonces se pone testado, TDO. Guatemala, omítase. Seguido pone EL, que significa entre líneas, y arriba donde decía Guatemala, ustedes ponen ciudad y ponen entonces entre líneas ciudad, léase. Si ustedes salvan en cada examen en esa forma, el catedrático les va a tomar bien la pregunta. Pero si ustedes ponen esta sí, esta no, esta sí vale, esta, jóvenes, ustedes van a ser abogados, van a ser notarios. Yo no sé por qué no les han enseñado a testar. Vamos a ver, ¿cuántos sabemos ahorita? Vamos a ver, si vemos más de 50, les voy a explicar cómo es la agarrada. Somos 66. ¿Cuántos sabemos? 65. Bueno, mire pues, les voy a enseñar a testar. Bueno, utilicemos el material que tenemos aquí. Les voy a enseñar. Aquí dice, mire pues, les voy a enseñar. Aquí dice derecho a su dignidad como pueblo. Bueno, pero ustedes se dan cuenta que realmente no es eso. Entonces vienen ustedes y aquí continúa el párrafo.
y toda la cuestión. Pero no el derecho a su dignidad como pueblo. Entonces vienen ustedes y donde dice derecho a su dignidad como pueblo, ustedes le van a poner una línea encima. Yo no sé cómo hiciera para ponerle una línea a esto, pero por lo menos les voy a dar la idea. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo manchar esto. Vamos a ver si yo soy poco para esto porque no. Pero les voy a explicar. Licenciado, disculpe, no es ahí a la parte donde se subraya. Ahí creo que dice ABC y ahí se le pone la línea encima. Tiene que seleccionar la palabra. ¿Y cómo la pero le pongo así como manchado? Así. Sí, sí, ajá, lo tiene que seleccionar. Y ahí a la parte donde se subraya, a la par, donde dice ABC. Donde dice ABC. Ajá, a la par, a la par, a la par, a la par. Ahí está ABC, dice ahí. Ahí dice, aquí A la par. dice, No, ahí es subrayar, a la par de subrayar, donde están las letras A, B, así ahí. ya vi. Ahí, ahí ya. Chica, viene. Ahora aprendí algo hoy. Bueno, pongan atención, pues, miren, pues, les voy a enseñar. Entonces vienen ustedes, porque eso no es, esto no es lo que ustedes eh, tenían que escribir. Entonces viene, entonces, vamos a bajar esto. Y ya se me va a ir la hora por estarles enseñando cosas de otro catedrático. Miren, pues, vienen ustedes entonces derecho de su dignidad como pueblo. Y es, pongámosle, ¿qué le ponemos? Vamos a derecho a su dignidad como pueblo. Aquí podemos anotar la responsabilidad de toda una nación. Esto no es derecho a de su dignidad como pueblo. Así no principia. Principia como la responsabilidad de toda nación. Entonces vienen ustedes y ustedes pusieron el derecho de su unidad como pueblo en la respuesta y se dan cuenta echándole calita. No, hombre, ustedes van a ser profesionales. Yo porque me estoy juntando ahí que un montón de exámenes tienen calita. Esta sí, esta no, por favor. No, así no es. Y lo que yo le voy a enseñar el catedrático, cuando mire esto, va a decir, está salvado. Y toda pregunta se la va a tomar buena. Entonces vienen ustedes, dicen, me babocié. Derecho de su unidad no era, no que la responsabilidad de toda nación. Entonces vienen ustedes y le ponen derecho de toda su dignidad como pueblo. Le ponen esta línea y acá vienen ustedes. Voy a ver si encuentro lo que yo quiero. Ahí estoy. Cabal, ahora sí. Aquí, aquí. Entonces vienen ustedes en la parte de arriba donde contestaron ustedes mal, vienen a continuación, ya está, aquí estamos con la respuesta. Estamos aquí con la respuesta. Entonces vienen ustedes y van a poner testado. Regularmente no se escribe la palabra completa, sino que se pone así. Testado, lo que ustedes contestaron. Derecho de su dignidad como pueblo. Punto. Omítase.
Ustedes aquí ya testaron, ya pusieron sí, esto no, por favor, licenciada, esta no es la respuesta. Entonces usted nada de licenciado, por favor, ni licenciado, póngame la buena, porque la buena es esta, la que dice sí, no. Alguien mira ese examen, alumnos de ya de cuarto año de derecho, mire, sinceramente, jóvenes, no es así. Bueno, entonces, testado, derecho de su dignidad, eso es lo que ustedes contestaron. Derecho de su unidad como pueblo testado, pero dijimos que solamente se pone testado, vamos a quitar esto, porque esto no va. Aquí estamos hablando del testado. Derecho de su unidad como pueblo, omítase. ¿Qué quiere decir? Que esto no vale, omítase. Entonces, a continuación ponen ustedes entre líneas, ustedes ponen la responsabilidad de toda una nación. Punto. Entre líneas, la responsabilidad de toda una nación. Léase. Señores, aquí el catedrático no le queda más que ponérselas buenas. Si vale 2 puntos, los 2 puntos. Si valen 3 puntos, los 3 puntos. Porque si ustedes le ponen esta sí, esta no, esta sí es buena, esta no, bueno, yo por lo menos les pongo medio punto. Les pongo, si vale 2, les pongo la mitad. Pero lo correcto es esto. Estado, derecho de su dignidad como pueblo. O sea, lo que ustedes pusieron mal, omítase. Y esto de entre líneas no se pone así, sino que se pone L. Entre líneas, la responsabilidad de toda una nación, léase. ¿Entendido? ¿Comprendemos no? ¿O hay alguna duda? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. El catedrático, cuando vea que ustedes han salvado la pregunta, dice, bueno, no le va a quedar otra que decir, a este copió, a este le dijeron, no, este quiso salvarla con el sí, que en el no está así. No, lo correcto es esta forma. Señores, ya se nos fueron 5 minutos. Vamos a iniciar la cátedra de hoy. Estoy contento, nos ha ido bastante bien, nos fue bien el examen a la mayor parte de los alumnos. Hoy vamos a ver el módulo número 5. Derecho a la cosmovisión y a la espiritualidad. Hoy vamos a ver el Popol Vuh. El derecho, aquellos, miren, toditos me contestaron que lo que buscaban los pueblos originarios era la restitución. Señores, no me leyeron bien la respuesta. Sí. La respuesta era el reconocimiento. Era lo que buscan todos los pueblos originarios, los derechos de los pueblos, la restitución. Es cierto que yo les he hablado a ustedes con cierto énfasis con la cuestión de las restituciones y de los daños ocasionados. Pero al analizar
al ver muy profundamente la pregunta, ellos buscan ese reconocimiento que es más general y porque puede emplear y que puede tener consigo mismo lo que es la restitución. Y ese reconocimiento lo tienen en la Constitución Política de la República. Esa pregunta el 95% la tuvieron mal. ¿Por qué me contestaban la asimilación? ¿Qué aspectos culturales? Sí, pero es asimilación de qué. Solo me pusieron asimilación. Y como soy buena gente, les puse un punto. Es asimilación cultural. Asimilación cultural. Todos me contestaron el artículo 202 bis, pero ¿de qué? Discriminación, artículo 202 bis. ¿De qué ley? Mala. ¿Cuál es la religión oficial en Guatemala? Me ponen la católica. Después me ponen laica y me ponen el artículo 36 de la Constitución. Ahí hay una gran contradicción. Si me ponen que es laica y el artículo 36 de la Constitución está bien, pero si me ponen que es católica y es laica, porque no hay religión oficial en Guatemala. Es laica. Cualquier ciudadano puede optar a la religión que le parezca. Entonces, son cositas que se las estoy mencionando para que ustedes vayan afinando en los próximos exámenes. No solamente en el mío, en los demás. Luego, miren, yo solamente explicar la temática, porque ustedes ya tienen ahí los documentos, los módulos, y decirles en qué consiste cada una de ellas. Yo sé qué es el derecho a la cosmovisión y la espiritualidad, yo sé lo que es el Popol Vuh, el derecho a su autonomía política y económica, la medicina y la farmacología, el derecho a la madre tierra, que posiblemente lleguemos ahí, y el derecho a su propio derecho, que lo miramos el próximo viernes, y le entramos al monismo jurídico, pluralismo jurídico, al derecho consuetudinario, luego a la jurisdicción estatal y la responsabilidad. Esto ya no. Esto ya no. Entonces, miren, la cosmovisión. La cosmovisión es el universo. ¿Cómo consideraban los mayas la cosmovisión? ¿Cómo la analizaban y cómo la interpretaban? ¿Qué relación tenía con la espiritualidad? La cosmovisión es el universo. Entonces, es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual la interpreta a través de su propia naturaleza y la de todo lo existente. Es decir, que en diferentes etapas y diferentes culturas puede haber cierta interpretación con respecto a la cosmovisión. Bueno, fíjense pues. Pongan atención porque ya estamos en el examen final, que es el 20. ¿Cuándo es el examen final? Para que tengamos conocimiento. Yo creo que es el 21, si no estoy mal. El 21, licenciado.
Sí, ahí estamos, sí, es el 21. Bueno, mire pues, la cosmovisión es sucintamente la concepción que un grupo social tiene del universo, del cosmos, es decir, de su entorno natural y social inmediato. Se realiza a través de las ideas surgidas a partir de preguntas fundamentales, por ejemplo, ¿quiénes somos? Entonces, el cosmos es el universo. ¿Cómo interpreta entonces los mayas el cosmos? El día, la noche, el invierno, el verano, el día, la noche, la luna, el sol. Bueno, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cualidad de las personas o de las cosas espirituales? Se puede considerar como un conjunto de principios o de actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Por ejemplo, es altruista, es buena gente, es una persona muy respetable, respetuosa, etcétera, etcétera. Aspectos del carácter que conforman parte de ese aspecto subjetivo de la espiritualidad. Entonces, esto de la espiritualidad se relaciona con los sentimientos y creencias profundas, a menudo religiosas, como la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación con los otros y las creencias acerca del sentido de la vida. Entonces, la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Entonces, es cierto, es algo inmaterial, es algo que filosóficamente nosotros podríamos decir que nuestra conducta se refiere a aspectos de carácter espiritual. Pero ¿quién y cómo y cuánto se mide la espiritualidad? A través de la conducta de uno, a través del comportamiento. Bueno, de acuerdo a las investigaciones, pues tenemos ejemplos. Ser altruista, caritativo con otros, ser compasivo, perdón y reconciliación, aprecio y gratitud, difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humildad, defender la justicia, basados aspectos de carácter espiritual. Yo diría que un juez, para poder dictar una sentencia, la mayor parte que yo conozco se encomiendan a Dios porque quieren dictar una sentencia justa, una sentencia pegada a derecho. ¿Para qué? Porque espiritualmente, cuando él dicta su sentencia en ese sentido, se va a sentir bien espiritualmente. El problema es cuando se da la reiterata, la inveterata, o sea, los actos repetitivos que se convierten prácticamente en costumbre. Si un juez recibió dinero una vez, recibió dinero la segunda vez y se acostumbró, este juez ya perdió los principios espirituales y los valores de los cuales debe estar conformada el ser humano pasado a la espiritualidad. Miren, yo no soy filósofo ni soy religioso, pero he estado leyendo estas cuestiones místicas de los mayas. Es algo realmente que lo hace a uno pensar. Continuemos. Cosmos es sinónimo de universo. La cosmología se considera como la ciencia de las leyes generales
que rigen el universo, la cosmología. En la filosofía antigua, es que todos los filósofos de la antigüedad decían cómo es el universo y cómo es que se rige, pero ellos tenían sus propias bases fundamentales para no caer en demagogia y no caer en mentiras. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es lo que nosotros estamos demostrando. Entonces, la cosmovisión consiste en un conjunto. Bueno, los mayas tenían su propia cosmovisión. Contaban con una concepción del mundo, considerando que el mismo fue creado 3 veces, dicen ellos. Vinculan los fenómenos naturales a su vida cotidiana, como lo dice Audelino Sac-Coyoy. Él es escritor, dice, los derechos indígenas y la espiritualidad maya, dice. Con respecto a la cosmovisión maya, dice que es la visión y es la explicación del mundo y de la vida, dice. Es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano, la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones de un sistema vivo, que es el cosmos. Bueno. Aquí me van a ir subrayando o tomando nota, porque ya este examen prácticamente trae un 50% de aspectos relacionados con todos los acuerdos que se firmaron con la firma de los acuerdos de paz, valga la expresión. Así como lo que es el decreto, el convenio 169, que ustedes van a ir tomando nota, porque aquí vamos a ver prácticamente la mayor parte de todas esas instituciones jurídicas que se plasmaron con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, en una hojita, ustedes me anotan ahí, acuerdos sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué les menciono esta forma de impartir la cátedra? Porque ya las clases presenciales que tengamos el próximo de hoy en 8, solamente vamos a ir a ver, solo vamos a ver lo que es la espiritualidad, el espíritu de la creación de la norma. Porque no vamos a ver cada acuerdo. Acuerdos sobre derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo en materia de los derechos agrarios y etcétera, el código municipal, no. Vamos a ir a ser puntuales con respecto a la creación del espíritu de cada uno de los ordenamientos jurídicos. Por eso pongan atención, porque esto les va a servir para las próximas clases, porque ustedes ya van a estar relacionados, interactuando con estas instituciones que vamos a ver la próxima semana, que la clase es presencial. En el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, en su artículo 2, numeral 3, dice: reconoce que la cosmovisión maya constituye uno de los elementos de la identidad de los pueblos indígenas, exponiéndolo de la siguiente forma. Una cosmovisión se basa en la relación armónica. Fíjense. La cosmovisión se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el humano es un solo elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado de su cultura. Esta cosmovisión, dice, se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita, por medio de la tradición
en la que la mujer ha jugado un papel importante. La cosmovisión maya es una filosofía que enseña a vivir de acuerdo con Dios, respetando a todos los elementos para lograr una vida en armonía y equilibrio. Quiere decir que la cosmovisión maya, lo que ellos buscan es la conducta, es el comportamiento, es la paz, es la tranquilidad y es esa armonía que deben de mantener espiritualmente con el cosmos. En el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas, en su literal se reconoce la espiritualidad de la siguiente forma, como la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de los demás pueblos indígenas. Esto que yo les estoy explicando, que les voy leyendo, está en el documento número 5. Ahí dice, página, no recuerdo la página, creo que aquí tengo uno de los documentos, lo voy a ubicar. En la página 53 habla del derecho a la cosmovisión y espiritualidad. Página 53, después sigue el Popol Vuh. Página 53 está todo esto que estamos viendo ahorita. Entonces, para comprender la cosmovisión y la espiritualidad maya, es necesario remitirnos entonces al Popol Vuh. Bueno, pongan atención. El Popol Vuh, que significa libro del tiempo o libro de los acontecimientos. En él se explica el origen y creación del universo, o sea, su cosmovisión, su forma de ver cómo se origina la humanidad. Yo no sé si alguno de ustedes ya vio en caricaturas lo que es la creación del universo a través de unas películas que han pasado en donde salen ahí los tres hijos de unos reyes, Tonatiuh y Yuantec, ahí lo vamos a ver adelante, y que ellos son uno de los creadores del universo. En el transcurso de la historia se ha observado que en las diferentes sociedades las religiones tienen su propia visión de la creación. Los cristianos la tienen plasmada en su Biblia, los musulmanes en el Corán y los mayas en el Popol Vuh. No les voy a preguntar cuál es el libro sagrado de los quiché, porque me ponen el Popol Vuh. Mejor les pregunto cuál es el libro sagrado de los musulmanes. Entonces, como estamos mencionando al Popol Vuh, vamos a aprender que como parte de nuestra cultura maya. Esto lo vimos cuando estudiábamos en la secundaria. Lamentablemente no nos lo podían explicar y nosotros no lo podíamos entender, porque para ello se necesita tener ciertas cuestiones de cosmovisión y cuestiones espirituales. Entonces, la palabra Popol Vuh significa literalmente libro de la estera. Yo me puse a preguntar, ¿qué es la estera? Bueno, la palabra Popol Vuh significa literalmente libro de la estera. Bueno, la estera entre los pueblos mesoamericanos
eran los petates. Cuando uno va al campo y se lleva un su petate, eran los petates. Eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Eran utilizadas como asientos para los gobernantes, cortesanos de alto rango y cabezas de linaje. Quiere decir que aquel que se sentaba en una silla de petate, pues no era plebeyo, no, que eran personas de alta estima, ¿verdad? Entonces, el Popol Vuh, lo cual entre los pueblos mesoamericanos se entendía como símbolos de la autoridad y el poder de los reyes, es conocido como el libro sagrado de los mayas. Relata múltiples hechos de la vida del pueblo quiché, muchos años atrás. Es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes. En él están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como de mitos y relatos históricos del pueblo quiché. Algunos datos históricos apuntan que este texto fue escrito en el siglo XVI aproximadamente. Asimismo, el contenido de Popol Vuh aborda cosmologías, orígenes, tradiciones e historias espirituales sobre la creación del mundo. A pesar de que se desconoce a los autores, se cree que fue escrito por miembros prominentes de la nobleza del reino quiché, el cual dominaba una extensa región del altiplano guatemalteco durante la conquista española. En varios de sus capítulos están plasmadas aventuras de los dioses gemelos, Hunahpu y Xbalanque. En la televisión, en el canal cultural de Guatemala, canal que pasa muchos aspectos culturales, pasan esa película de Hunahpu y el Xbalanque, los dos dioses que supuestamente conformaron y forman parte de la creación del mundo. Y desde un inicio, cómo es que surgen, nacen ellos y se crean, y realmente es a base de caricaturas, pero muy bien explicado todo el contenido y el fundamento del libro Popol Vuh. No obstante, el texto más antiguo que se conserva del Popol Vuh es una transcripción del texto quiché hecha a principios del siglo XVIII por un fraile dominicano, Francisco Jiménez, quien también hizo la primera traducción al español. Esa versión es la más próxima a los textos originales. Se sabe que este manuscrito se encuentra en la biblioteca de Newberry en Chicago, Estados Unidos. Esto debido a que en 1861 se publicó por primera vez en forma completa, y desde entonces se han hecho varias ediciones y traducciones. Entonces, el Popol Vuh contiene numerosas narraciones unidas dentro de un todo religioso de mitos, de ritos, de figuras exotéricas que aquí se transcriben, parte de lo espiritual a lo objetivo, y nos vienen a revelar el origen de los actuales ritos religiosos indígenas de Guatemala, remontándonos desde hace los tiempos más remotos, más antiguos. En un texto sagrado, bueno, el Popol Vuh entonces es un texto sagrado maya que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas. Este es uno de los pocos textos sobrevivientes de la época, pues la mayoría de los libros indígenas fueron destruidos por sacerdotes
por los colonizadores durante la época colonial. Y a esa institución, ¿cómo se le llama? Es el etnocidio cultural, la destrucción de toda la cultura de los grupos étnicos. Aquí sí se da la figura del etnocidio cultural, la destrucción de la cultura de un grupo. Vean qué interesante, dónde vamos encontrando nosotros las instituciones de las cuales hemos venido estudiando. El Popol Vuh es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché o quiché, el pueblo indígena guatemalteco con mayor cantidad de población, libro de un gran valor histórico espiritual que ha sido llamado el libro sagrado de los mayas. Qué interesante lo que hemos leído y hemos explicado y hemos conocido de lo que es respecto a la cosmovisión. Hay algo muy importante que buscan los grupos étnicos. Tu autonomía, sí, política y económica. Ese reconocimiento, jóvenes, si lo buscamos y lo analizamos detenidamente, lo encontramos en nuestros ordenamientos jurídicos de acuerdo a todo lo que se ha creado, favoreciendo los grupos, a los grupos étnicos. Los indígenas guatemaltecos fueron conquistados, sometidos y despojados. Asimilaron parte de la cultura española, asimilaron la asimilación cultural, porque pueden haber asimilado aspectos sexuales. Por eso fue que yo todavía les puse un punto. Porque la asimilación puede ser de varios aspectos. ¿Asimilación de qué? Aún les puse un punto. Vamos a ver. Asimilaron parte de la cultura española, incluyendo el aspecto religioso, pero han mantenido en parte su idioma, costumbres, tradiciones, han mantenido desde entonces su idioma, costumbres, tradiciones, trajes, su cosmovisión, su espiritualidad, entre otros. En los momentos actuales, su situación es de pobreza. Conste que este documento es un poquito anacrónico, porque actualmente ya los grupos étnicos, ya los grupos que se encuentran establecidos en el interior del país, han venido subsanando parte de sus pobrezas de las cuales se encontraban, pero aún persisten. En los momentos su situación es de pobreza, marginación y carente de los recursos necesarios para lograr una subsistencia decorosa, que no le permite el acceso al desarrollo en todo sentido, por lo que han mantenido una lucha por subsistir y han proclamado sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales que les fueron arrebatados y, por supuesto, por obtener su propia autonomía, para tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. Desde luego, al tener su propia autonomía, ellos pueden decidir. Es necesario analizar en qué sentido se reclama la misma y qué clase de autonomía reclama. Al respecto, Héctor Díaz Polanco define la autonomía como un régimen especial que configura un gobierno propio, un gobierno autogobernarse para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos.
Con esta definición de autonomía puede interpretarse que lo que se pretende es que dentro del propio Estado guatemalteco se le otorgue a las comunidades indígenas de cierta autonomía para la administración de sus asuntos internos propios de la comunidad, derivando esta en dos tipos de autonomía, la que ellos buscan, la política y la económica. Al inicio del tema, yo les hablé a ustedes que este documento está un poco desactualizado. ¿El por qué desactualizado? Porque hace 20 años, hace 15 años, los reconocimientos a los pueblos étnicos, ese reconocimiento de su propio derecho consuetudinario, de su propia política en cuanto a la administración de justicia y su propia economía, la que ellos pueden tener, pero desde un punto de vista no independiente, porque existen regulaciones en cuanto a aspectos de carácter político como económico, de los cuales ellos, como ciudadanos guatemaltecos, que se les ha dado ese derecho de participación, también tienen que respetarlos y deben de cumplirlos. Entonces, si vamos a hablar de la autonomía política, ¿qué es? Constituye una forma de descentralización. ¿En qué consiste esa descentralización? Consiste fundamentalmente en que debe de darse una participación política generalizada de todos los grupos indígenas, incluyendo la participación también de las mujeres. Los pueblos indígenas guatemaltecos, mediante su autonomía política, pretenden gobernarse con sus propias leyes, autoridades y así obtener una participación directa en la actividad política, económica y cultural del país y tener su propio gobierno. A ellos les hubiese gustado prácticamente darse una independización como lo buscaba en un inicio Quetzaltenango, independizarse y convertirse ellos en otra capital, pero no se le permitió. Lamentablemente no se dio a la Unión Centroamericana, porque si no Centroamérica fuera diferente, fuera reconocida internacionalmente o mundialmente en el sistema eminentemente capitalista e industrial, pero no se dio. Entonces, la participación política, la cual el Estado les da la apertura para que ellos puedan participar. Aspectos económicos, también hay libertad de autonomía, de poder participar en lo que se desee. Políticamente también pueden formar su partido político, aunque después aunque después el mismo sistema no se los quiera inscribir, como ustedes ya lo saben. Bueno, autonomía que de cierta manera se ha ejercido, ya que es evidente que las comunidades indígenas han resuelto sus controversias internas con la práctica de su derecho consuetudinario o indígena, el cual ha sido aplicado por sus autoridades ancestrales. Esta autonomía pretende lograr un desarrollo local de las comunidades indígenas en vista de que han estado excluidas por el Estado central y por las corporaciones municipales. Esto no ha permitido que la educación, la salud, el urbanismo y obra de infraestructura hayan llegado a dichas comunidades, lo cual es una necesidad para lograr el desarrollo del país. Y con respecto a la autonomía económica, pretende ejercer control de los recursos naturales del suelo,
Aquí estamos ampliando y tiene la protección, por ejemplo, del convenio 169, cuando se dan las consultas, porque ellos quieren también tener beneficio del suelo y del subsuelo desde el punto de vista económico, con respecto al oro, plata, minerales que existen. Entonces, pretende ejercer control de los recursos naturales del suelo o subsuelo y se encuentran en sus territorios y que sea la propia comunidad la que decida sobre la forma de explotación de dichos recursos para que el producto obtenido esté al servicio de la comunidad. Tener participación en los programas que tengan relación con los recursos y sus vidas. Ellos están en todo ese derecho. No, que ahí está el Ministerio de Minas, está el Ministerio de Recursos Naturales, el del Medio Ambiente, que son los que dan las autorizaciones para que vayan a hacer las grandes explotaciones a sus tierras, donde están las comunidades indígenas. Pero ahora ya tienen un momento, señores, porque tiene que haber una consulta popular, tiene que haber un análisis, un estudio de conformidad con lo que es el convenio 169. Que les mencionaba de que hay explotaciones mineras que estaban poniendo en Asunción Mita y que no permitieron las explotaciones en ese lugar. Aunque las explotadoras mineras interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad de Recursos que de acuerdo al censo que se practicó, dicen que para que se dé esas consultas populares tiene que ser con pueblos originarios o los pueblos indígenas. Y dijeron que los que llegaron a participar ahí a votar no eran indígenas, no que fue el pueblo. Bueno, hecha la ley, hecha la trampa, señores. Escriban siempre ahí en el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Se plantea cierta autonomía de los pueblos indígenas. Se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, en lo económico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y dinamismo han permitido que los pueblos mayas garífuna y xinca conserven y desarrollen su cultura y forma de vida, no obstante la discriminación de la cual han sido víctimas. En estos compromisos se promulgó en el Congreso de la República con el decreto 12-2002, el Código Municipal. Anoten, Código Municipal, artículo 8, inciso C. Establece como elemento básico del municipio la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción. Dicho código constituye una ley ordinaria, donde se reconoce la autoridad de las comunidades indígenas, a lo que es un paso positivo en sus reclamaciones. Artículo 8. Luego tenemos el artículo 25 que reconoce la participación de sus autoridades, la solución de conflictos de límites jurisdiccionales. Artículo 55. Se reconoce a las alcaldías indígenas. Artículo 66 que se refiere 65 se reconoce a las consultas de las autoridades indígenas cuando el asunto afecte sus derechos e intereses. Esta es prácticamente una cátedra. Tenemos 1 hora exacta. Pero vamos a continuar. Vamos a adelantar. Así tal vez el próximo día salimos de esto y a ver si tal vez nos queda algún día para que les quede a ustedes de estudio. Vamos a ver. Luego hablamos de la medicina y de la farmacología tradicional. Fíjense eso. En Guatemala se reconoce la medicina maya.
como una fuente importante de recursos y prácticas locales para el tratamiento integral de diversas enfermedades, las cuales son reconocidas y bien aceptadas por la población en general. La medicina maya se practica en cada región de una forma particular. Sin embargo, a pesar de las diferencias que pueden presentarse, comparten aspectos que en cierto modo hacen similares estas prácticas, como el origen de las enfermedades, las causas y su tratamiento. Artículos 93 y 94 de la Constitución. La salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Bueno, que el Estado velará por la salud y la asistencia social de los habitantes. Bueno, eso pues, ustedes se encargan de leerlo. El artículo 69, el de convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 25, dice: en lo que se refiere a la salud, los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados y proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control a fin de que puedan gozar el máximo posible de la salud física y mental. Aquí tenemos, anoten, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos, no, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dice, la Declaración sobre la Diversidad Cultural. Hay una conferencia general en París 2001, proyecto de Declaración de las Naciones Unidas, en donde habla de los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 24. Los pueblos indígenas tienen derechos a su propia medicina y prácticas de salud tradicionales, incluido el derecho a la protección de plantas, animales y minerales e interés vital desde el punto de vista médico. Los pueblos indígenas tendrán derecho al reconocimiento legal y a la protección de su medicina tradicional, tratamiento farmacológico, la promoción de prevención y de la rehabilitación. Luego tenemos el derecho a protección a las plantas de uso medicinal, animales y minerales. El conjunto de los conocimientos, dice, de los recursos, de las prácticas naturales y sobrenaturales que alivian los problemas físicos, mentales y espirituales de las personas. Todo ello coadyuva a la protección de la salud de los pueblos indígenas. A la llegada de los españoles, los indígenas se contagiaron de enfermedades sexuales, de enfermedades nuevas que ellos no conocían, lo que provocó que miles de ellos murieran, padeciendo de grandes epidemias, lo que los obligó a utilizar con mayor intensidad su herencia médica con respecto a la salud. Esta práctica medicinal ha permitido que el indígena logre su supervivencia sin tener acceso a la medicina moderna, debido a que no tiene la posibilidad a los servicios mínimos en ese aspecto. Pese a que jurídicamente está protegido, el Estado no ha tenido la capacidad de proporcionar en un 100% esa cobertura en el interior del país. En la actualidad, la medicina clínica es onerosa. Sus precios no son congruentes a los ingresos económicos de la mayoría de los guatemaltecos, por lo que la medicina tradicional maya constituye una forma de medicina alternativa, habiendo iniciado ya un proceso en el que son conocidos varios centros naturistas. Bueno, aquí tenemos lo que es el derecho a la madre tierra, que se refiere también a aspectos de la regulación legal. Artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Si este mandato se integra con el artículo 67 constitucional, que establece que las tierras de las cooperativas comunidades indígenas o cualquier otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular,
gozarán de la protección especial del Estado. Sigamos. En Guatemala se reconoce el derecho a la propiedad privada de todos los guatemaltecos, no importando el pueblo o etnia a que pertenezca. A la vez se establece la protección a la propiedad de los sectores más vulnerables y garantiza la existencia crediticia y técnica a los sectores indígenas, lo que constituye un derecho colectivo de los descendientes de los mayas, derecho que no se refleja en cumplimiento por parte del Estado. Entonces, aquí quiero que me pongan atención. El tema de los derechos de los indígenas a la tierra se regula en nuestra Constitución Política y en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y los acuerdos de paz y otros. Pongan atención. Muchos diputados, el presidente de la República habla, nos reuniremos con los grupos tribales, señores. ¿Quiénes son los grupos tribales? Los grupos tribales, estos no conforman parte de la etnia, pero sí, miren, ellos no son originarios, ellos no son de la misma raza del grupo donde ellos se han establecido. Se les llama tribales porque comparten sus mismas tradiciones y sus mismas costumbres, pero los grupos tribales no son de la raza que pertenecen a ellos. Hoy nos reunimos con grupos tribales, señores, entonces nos están reuniendo con los grupos étnicos. Grupos tribales. Un pueblo tribal es un pueblo que no es indígena de la región que habita, pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tradiciones sociales, culturales y económicas, diferentes de otras secciones de la comunidad nacional. Identificarse con sus territorios ancestrales, tribal o trual, es un adjetivo que señala a aquel o aquellos que pertenecen a lo relativo a una tribu. Yo creo que ahí nos vamos a quedar, señores. Permítanme un segundo. Aquí solo voy a poner voy a marcar la línea que me dijo la compañera. Ya no. Para no perdernos la próxima clase. Bueno, jóvenes, dentro de 2 minutos, ¿sí? Dentro de 2 minutos ustedes tienen sus notas. Felicitaciones, tranquilos. Los que se van a examinar extemporáneamente los espero de este viernes en 8. Pasen ustedes, feliz tarde, ahorita les llegan sus notitas. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno.